importancia para ustedes como futuras autoridades a elegirse, a contar con información económica, porque mucho de lo que se exponga hoy, de lo que hayan aprendido, tendrá que ver en su futura gestión. Como antecedente a la presentación, bueno, ya lo corrigió, no soy ingeniero, soy economista. Les voy a hablar sobre el rol de los ingresos petroleros en la economía ecuatoriana y cómo eso va a repercutir sobre las posibles asignaciones o las futuras asignaciones que tendrían ustedes dentro de sus gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, empecemos por ver cuál es el rol de los ingresos del sector público no financiero en el Ecuador. ¿A qué me refiero con el sector público no financiero? Como sector público no financiero me refiero al gobierno central, ¿sí? Todo lo que ministerios y demás, y también los gobiernos autónomos descentralizados, las empresas públicas y la seguridad social. Todos estos componen el sector público no financiero. Veamos qué tan importantes son los ingresos petroleros. En este caso, la gran parte, más del 97% de los ingresos petroleros son por exportación de crudo, apenas un poco es por exportación de derivados. Entonces, veamos cómo ha cambiado esto en los últimos años. En el año 2006, un 29% del total de todos los ingresos que tenía el sector público no financiero eran por ingresos petroleros. Año 2008, altos precios del petróleo, esta participación subió al 39%, y a lo largo del tiempo vemos que conforme el precio del petróleo va disminuyendo, evidentemente la participación de estos ingresos petroleros dentro del total de ingresos que maneja el sector público no financiero es menor. En el año 2018, todavía no tenemos cifras exactas, pero aproximadamente fue el 20%, es decir, el 20% de todos los ingresos con los que cuentan gobierno nacional, gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas, el 20% proviene de lo que pase con el precio del petróleo. Pero ustedes me van a decir, 20% es minoría, pero ya vamos a ver cómo ese 20% juega sobre todo el contexto económico ecuatoriano. Ese 20% repercute sobre toda la economía. Ya voy a ir a continuación a explicar esto. Ahora, veamos qué ha pasado con los impuestos. Ojo, nuevamente este gráfico es del total de los ingresos, ¿cuántos son impuestos? En el año 2006, un 74% de todos los ingresos que teníamos eran por impuestos. En el año 2018, un 72%. Esto no quiere decir que cuando el precio del petróleo cae, los impuestos recompensan o sopesan esa disminución en los ingresos petroleros, simplemente son participaciones. En modo general, a nivel global, terminamos con menos ingresos, ¿sí? Pero no hay lógica de que menores ingresos petroleros hace que existan mayores ingresos por impuestos, ¿ya? En impuestos me refiero a impuesto al IVA, impuesto a la renta, incluso aranceles. Ahora, veamos ¿qué pasa con los ingresos y gastos del gobierno central? Esto como porcentaje del PIB, y les voy a pedir que presten mucha atención a este gráfico que les voy a poner, que en esto voy a basarme casi todo el resto de la exposición. ¿Por qué lo divido para el PIB? Para tener siempre un valor de referencia. Si no puedo comparar ingresos y gastos a lo largo del tiempo, porque no son los mismos los ingresos del año 2000 que los ingresos del año 2018. Tengo que tenerle en función de algo que pueda ser comparable entre años, por eso se divide para el PIB. Entonces, veamos en el año 2000, fíjense, en la línea roja son los gastos, y fíjense en la línea ploma son los ingresos. Como se fijan desde el año 2000, los ingresos y los gastos se mueven a la par, ¿sí? Súper evidente el gráfico, los ingresos y los gastos se mueven a la par. Hasta el año 2007, ingresos y gastos siguen la misma trayectoria. ¿Qué nos da a entender eso? Que había un manejo fiscal relativamente responsable. Gastábamos, podíamos recaudar lo que ingresaba por precio del petróleo, ¿sí? ¿Qué pasa a partir del año 2007? 2008 más bien dicho. Vemos que empieza a ensancharse esta brecha. Los gastos empiezan a estar por encima de los ingresos. Y vemos que esta trayectoria se mantiene más o menos constante hasta el año 2018. Esta brecha que vemos aquí, ¿qué creen que ocasiona esta brecha que vemos aquí? Déficit. ¿Cómo se compensa esto? Con endeudamiento, ¿sí? Y aquí vale, antes de hablar del endeudamiento, pongámonos a reflexionar un poco sobre cuál es el rol del endeudamiento. Tal como está presentado aquí el gráfico,
no sería razón para alarmarse en primera instancia porque endeudarse no es malo. Algunos economistas les podrán decir que lo mejor era esa trayectoria de aquí. Yo también estoy de acuerdo. Gastamos lo que puede ingresar. Y habrán otros economistas que también me van a decir que la segunda trayectoria o el segundo tramo también es adecuado. Les digo, las dos respuestas están correctas. Sin embargo, ¿cuándo esta respuesta del segundo tramo de 2008 para adelante es adecuado? Cuando ese endeudamiento repercute a futuro o ese endeudamiento me genera ganancias a futuro de tal manera que yo pueda poder pagar esa deuda, ¿sí? Pónganse a pensar en ustedes cuando adquieren una deuda para un emprendimiento, ya que vi anteriormente que había una deuda sobre el emprendimiento. Se endeudan a una tasa de interés del 16, del 15%, pero a futuro ustedes tendrán unas ganancias que les permitirán cubrir esa deuda y además generar cierta rentabilidad. La deuda no es una mala idea. Sin deuda no hubiesen podido o no hubiese ese emprendimiento podido prosperar. Lo mismo con un estudiante, cuando solicita una beca para poder estudiar, a futuro tendrá que pagar la beca. Como tendrá mayores ingresos a futuro, con sus mayores ingresos va a poder pagar ese endeudamiento. Pero lo que vemos actualmente en el Ecuador es que ese endeudamiento no nos está generando mayores divisas, mayores ingresos o mayor rendimiento, de tal manera que la deuda se pague sola, ¿sí? Hasta el momento no tenemos evidencia alguna que la deuda se pague sola. En el emprendimiento, si es que yo vendo, mi negocio me va bien, si es que en el futuro el estudiante consigue un buen empleo, la deuda se estaría pagando sola. Por ahora, la deuda no se paga sola. ¿Y por qué la deuda no se paga sola? Ese es todo un debate totalmente, que nos tomaría unas 2 horas, para analizar la calidad del gasto público. En sí lo importante, o lo que debemos tener en claro no es cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Y esa es la principal responsabilidad que van a tener ustedes a futuro. El mensaje que les voy a dar al final es que quizás las asignaciones que tengan para su ejecución presupuestaria a futuro será a la baja. Entonces, con más razón aún, van a tener que hacer el mejor uso de esos recursos escasos. Lo mismo se tuvo que haber hecho acá, ¿sí? Entonces, sigamos. Tenemos primera indicia, tenemos un déficit que es real y que no se está pagando solo. Ahora, ¿por qué más es importante el precio del petróleo? Segundo aspecto por el cual nos importa el precio del petróleo es la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Simplemente la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa, ¿sí? Es decir, si traemos más dólares que los dólares que se van en concepto de importaciones y exportaciones. Hay dos tipos de balanza comercial, la balanza comercial petrolera y la no petrolera. Como es de su conocimiento, como ya se imaginan, la petrolera siempre es positiva, siempre tiene superávit. Por ejemplo, en el año 2013 vemos la barra negra, es la petrolera, y la barra gris es la no petrolera. Pero en términos netos terminamos con un déficit de $1.000 millones, es decir, importamos más que lo que exportamos, o en otras palabras, los dólares que entran de petróleo no compensan a los dólares que salen por bienes de capital, bienes de consumo, etc. Y vemos que a lo largo del tiempo la lógica es similar. El petróleo es importante porque nos ayuda, ¿sí?, a amortiguar o entran bastantes dólares a la economía para compensar esos dólares que nosotros sacamos para importar maquinaria, bienes de consumo, celulares, televisores, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, el precio del petróleo, por ejemplo, en el año 2017 fue superavitario, tenemos un déficit comercial positivo, el único año de todos los que están en este gráfico, no sé si se fijan, es el único año en el que, la balanza comercial es superavitaria o es positiva, porque se exportó más petróleo que lo que importamos de otros bienes. Segundo tema por el cual el precio del petróleo es importante. Primero, no sé si recuerdan, determinan cuántos son los ingresos que tiene el gobierno. Segundo tema, determinan nuestra posición de balanza comercial. Tercer tema, mide nuestro riesgo país. Ya que previamente hablamos sobre la deuda, y luego voy a entrarme en detalle para hablar más adelante del endeudamiento, el riesgo país está muy relacionado con el precio del petróleo. Como seguramente ya habló Julio José y seguramente los anteriores expositores, el riesgo país es una medida de la confianza que da el país al momento de endeudarse o al momento de que los inversores vengan al país. Si un riesgo país más alto,
es negativo, un riesgo país más bajo es lo que se quisiera, si tenemos un riesgo país más bajo, nos endeudaríamos a unas tasas de interés más bajas. ¿Qué relación tiene el riesgo país con el precio del petróleo? Siempre que el precio del petróleo sube, nuestro riesgo país baja. Siempre que el precio del petróleo baja, nuestro riesgo país sube. Entonces, si es que nuestro precio del petróleo es bajo, eso implica que vamos a tener peores condiciones para contraer deuda. ¿Sí? Si tuviéramos un precio del petróleo alto, eso implicaría que este riesgo país sea bajo y los inversionistas extranjeros nos presten a una tasa más baja porque evidentemente vamos a poder cumplir con esa obligación financiera a futuro. Pero ¿cuál es el problema en todo este enlace que les cuento sobre el precio del petróleo? Que nosotros no manejamos el precio del petróleo. No tenemos ninguna injerencia sobre el precio del petróleo. Lo único que nos queda es tener esperanzas de que el precio del petróleo suba. ¿Sí? Ahora, vamos a ver como cuarto punto la importancia del precio del petróleo. Si bien solo era 20% de los ingresos de todo el sector público no financiero, vamos a ver cómo impacta el precio del petróleo en el crecimiento de la economía. Fíjense, la línea azul es la variación del precio del petróleo, perdón, la línea negra es la variación del precio del petróleo, y la línea celeste la tasa de crecimiento económico, el crecimiento del PIB. Fíjense en este gráfico. Siempre que el precio del petróleo sube o baja, tienen una relación positiva. A mayor precio del petróleo, mayor crecimiento económico. A menor precio del petróleo, menor crecimiento económico. El que marca el ritmo del crecimiento económico es el precio del petróleo. Me van a decir, ¿por qué? Si eso es solo una industria, el petróleo es simplemente una industria de extracción y refinación de petróleo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el ciclo que se da en la economía ecuatoriana? Para entender este ciclo, veamos cómo afecta la industria petrolera a la industria no petrolera. ¿Sí? Y vamos a ver cuál es la relación. Fíjense, la misma relación. ¿Sí? A mayor crecimiento de la industria petrolera, a mayor crecimiento de la industria no petrolera. Me van a decir, ¿por qué? Ya les voy a explicar por qué. Ahora, vamos al último gráfico para entender cuál es la importancia del precio del petróleo, que es el consumo público versus el consumo privado. ¿Qué es el consumo público? Lo que el gobierno gasta, el consumo privado, lo que los hogares gastan. Misma relación. A mayor gasto del gobierno, mayor consumo privado. ¿Sí? Ahora, ¿qué hubiese pasado con el Ecuador? ¿Cuál es el problema con el precio del petróleo? Hay muchas teorías económicas, ¿sí?, que argumentan que no es positivo que el país base su economía o su producción se base en la exportación de petróleo, porque se descuida al resto de industrias. Esto en la literatura económica se llama como la enfermedad holandesa. ¿Sí? Como anécdota, la enfermedad holandesa viene de la aparición de un descubrimiento de minerales en Holanda, que luego eso, el país se acomoda, si quieren, a esos ingresos que vienen por el descubrimiento, la explotación de un recurso natural, y se descuida la estructura agricultura, manufactura, el resto de industrias. ¿Ya? Entonces, en el Ecuador mucho se ha dicho que la estrategia para apuntalar el crecimiento económico del Ecuador a largo plazo era un cambio en la matriz o en la estructura productiva del Ecuador, lo cual se lo ve con buenos ojos. Todos nos hemos encontrado fascinados con esa idea, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué pasó? La idea era muy buena. ¿Qué efectivamente pasó? Veamos. La barra azul son participación primaria, ¿sí? ¿Qué vemos con la estructura primaria en el Ecuador? Desde el 2007 hasta el 2018, datos aproximados. Sí, seguimos casi estable. ¿Qué pasa con la estructura de producción de bienes secundarios? Igual. ¿Qué vemos con la estructura de producción terciaria? Conclusión, seguimos siendo el mismo país que en 2007, al menos en términos de estructura productiva.
sí, evidentemente pero han sido otros cambios profundos y positivos, pero en términos de estructura productiva seguimos siendo el mismo país. Entonces, esa alternativa que teníamos de dejar el precio del petróleo a un lado y concentrarnos en el resto de industrias, no ha salido bien. ¿Ya? Entonces, ahora sí, entendamos cuál es el rol del precio del petróleo. Tenemos aquí el sector petrolero. Lo que acabamos de ver, estoy resumiendo todo lo que he dicho hasta ahora, toda la importancia del sector petrolero. ¿Qué pasa con el sector petrolero? El sector petrolero evidentemente impacta al sector fiscal. ¿Cómo impacta al sector fiscal? Como dijimos, entran menos ingresos por exportación de petróleo cuando el precio del petróleo cae. ¿Qué también hace el sector petrolero? Impacta sobre el sector externo. ¿A qué me refiero sobre el sector externo? El gráfico que vimos previamente sobre balanza comercial. ¿Sí? Y ahora, tanto el sector fiscal como el sector externo impactan sobre el sector real. ¿Qué es el sector real? El crecimiento económico. ¿Sí? Si quieren, lo que les acabo de encontrar aquí es un circuito económico de cómo opera la economía ecuatoriana en base a los gráficos que hemos visto. ¿Ya? Entonces, empezamos aquí en el sector petrolero y terminamos en el sector real, vía sector externo y vía sector fiscal. ¿Sí? Por eso era que de esta manera se explica el gráfico que les decía. ¿Cómo es que el precio del petróleo mueve toda la estructura productiva del Ecuador? En base a este ciclo. Y por último, el desempeño del sector real, como ya lo señaló Julio José antes, también impacta sobre lo que pueda pasar en el sector monetario y financiero. ¿Sí? Entonces, si quieren, puede existir una serie de contagios de un sector a otro sector. Podemos empezar mal en el sector petrolero y contagiarse a todo el resto de la economía, incluso hasta llegar al sector financiero y monetario. Entonces, ahora sí, nuevamente preguntémonos, ¿qué tan buena idea es esperanzarnos en el precio del petróleo? ¿Sí? Entonces, si tanto hemos hablado de la importancia del petróleo, ahora es, ¿qué determina el precio del petróleo? Lo que está claro que Ecuador, ya vamos a ver cuánta injerencia tiene Ecuador en la determinación del precio del petróleo, pero lo primero que determina el precio del petróleo es la demanda, es decir, qué pasa en la economía mundial. ¿Sí? Como contexto, sabemos que en el próximo año, según el reporte del FMI, la economía mundial va a crecer menos que el año pasado. Hay muchas tensiones en la economía internacional, la guerra económica China-Estados Unidos, el problema del Brexit entre Reino Unido y Europa, y Italia tiene problemas de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Eso repercute en que exista menor demanda por petróleo para los siguientes años. ¿De qué también depende? De la oferta de petróleo, ¿sí? De cuántos yacimientos o cuántos descubrimientos petroleros se hagan. También depende de conflictos bélicos o de problemas políticos que puedan existir. Un claro ejemplo, el que estamos todos al tanto, es el tema Venezuela. ¿Sí? Lo que pasa en Venezuela seguramente repercutirá sobre el precio del petróleo, porque Venezuela es, ya vamos a ver, un importante productor de petróleo a nivel internacional, y obviamente también conflictos bélicos, como lo que pasa en Libia, también determina el precio del petróleo, y también lo que puedan pasar con desastres naturales. ¿Sí? Y por supuesto, lo que la OPEP decida hacer. ¿Sí? Ustedes saben, la OPEP es una especie de cartel que alinea estrategias para poder tener un precio del crudo razonable para sus países miembros. Aunque claro, no es solo para sus países miembros, sino para todos quienes exportan petróleo. Ahora, veamos cuáles son los principales productores de petróleo del mundo. Tenemos que, miembros de la OPEP, no son obviamente de los que más producen petróleo en el mundo, estarán ahí Estados Unidos y Rusia, pero estos son solo los miembros de la OPEP. Arabia Saudita, Irán, Irak, Emiratos Árabes, Kuwait, Venezuela. Venezuela tiene una participación más grande, pero en el último año y medio su producción de petróleo ha caído de 2 millones de barriles al día a 1.4 millones de barriles por día, por los problemas que todos conocemos. Nigeria, Angola, y recién aquí se ubica Ecuador. Ecuador, de toda la producción de petróleo de los países miembros de la OPEP, Ecuador únicamente tiene una participación del 1.6%. Así que cuando nuestros mandatarios nos digan vamos a presionar a la OPEP para mover el precio del crudo, recuerden este 1.6%. ¿Sí? Seguramente Arabia Saudita decidirá, o quizás Irán o Irak. Bueno, Irán también es un caso particular,
porque Irán, ustedes saben, tiene sanciones económicas que le ha hecho Estados Unidos que le impiden negociar o exportar su petróleo. Entonces, está claro que no decidimos sobre el precio del petróleo. ¿Sí? Bueno, la pregunta aquí es, ¿de qué nos sirve ser miembros de la OPEP? ¿Hay que pagar una cuota anual para ser miembro? Bueno, quizás algunos beneficios podamos tener. Por cierto, la última estrategia de la OPEP fue recortar la producción de crudo. ¿Sí? A nosotros nos recortaron a 508.000 barriles por día. Ahora, este gráfico que ven aquí es el crudo marcador WTI, es decir, el precio del petróleo, que es el referencial para, bueno, West Texas Intermediate, que es el que se usa en América para tener en cuenta cuál es el precio del petróleo. Evidentemente hay distintos precios de barril de petróleo. WTI es el de referencia, el que siempre tenemos en mente. El ecuatoriano es un poco más barato que el WTI porque es un crudo de, si quieren, menor refinación o de menor calidad. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué ven en este gráfico? Este gráfico tenemos desde el año 86 hasta diciembre del 2018. Fíjense en lo que pasó aquí. Subió el precio del petróleo a más de $120 por barril y luego se desplomó. Imagínense en el grave error de pensar que el precio del petróleo iba a estar por sobre los $100. Luego tuvimos precios de $40. ¿Y qué tal si es que en el Ministerio de Finanzas dijeron, bueno, por si acaso, pongámosle que va a estar en 80 y estuvimos en 40? ¿Qué implica eso? Que vamos a tener a futuro un hueco fiscal enorme que evidentemente va a tener que ser financiado por deuda. ¿Sí? Entonces, primera cosa, el precio del petróleo es totalmente volátil, es bien difícil de predecir. El economista, bueno, yo soy, gran parte de mi trayectoria como profesor me dedico al área de estadística, econometría y pronósticos, y créanme que es un mito que se pueda predecir el precio del petróleo. ¿Sí? Muy difícil. ¿Sí? Entonces, no podemos estar esperanzados de cuál será el precio. ¿Y qué pasa con el crudo ecuatoriano? Como les comenté previamente, el crudo ecuatoriano, la línea negra, evidentemente tiene un castigo de unos 5 o 6 dólares en promedio por barril en comparación con el WTI por ser un crudo de menor calidad, ¿sí? Menor grado API, que es lo que le llaman los expertos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven el precio del petróleo en internet, en promedio réstenle unos 5 o 6 dólares, eso es lo que nosotros recibimos por exportar nuestro petróleo. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos años más nos quedan de frontera de extracción petrolera? ¿Cuánto tiempo más podemos estar esperanzados en seguir viviendo el precio del petróleo? Si bien estas son cifras bastante preliminares, ¿sí? Todo dependerá de que si el día de mañana haya otro Yasuní ITT o se descubran mayores pozos petroleros, pero en promedio tenemos unos 20 años más de extracción petrolera. ¿Sí? En promedio, cifras muy preliminares. ¿Sí? Eso es lo que podemos tener a futuro. Ahora, ¿qué pasa con la composición de producción del crudo ecuatoriano? La mayor parte, no sé si se fijan en la década de los 90, la mayor parte de producción de petróleo era producción estatal de Petroecuador y muy poca las compañías privadas. Conforme van pasando los años, la participación de compañías privadas va creciendo, llegando a su límite en los años 2004-2005, ¿sí? Bastante participación de compañías privadas en la extracción de petróleo. Con el último gobierno, esta participación de las compañías privadas, hubo renegociación de contratos, todos se acordarán, más temas. La producción de petróleo se concentró más en las empresas públicas, ¿sí? En la empresa pública Petroecuador. La pregunta que está fuera de este debate es si es que es mejor que el petróleo lo extraiga Petroecuador o las compañías privadas. La respuesta es que lo extraiga el que lo haga más eficiente. No quiero dar mi criterio al respecto, pero que lo haga aquel que sea de manera más eficiente. No quiero entrar en temas de Petroecuador. ¿Ya? Ahora, un indicador interesante que hacemos en la Universidad Católica dentro del reporte de consistencia macroeconómica es el precio de consistencia fiscal. Quiero que le presten mucha atención. ¿Qué es este precio de consistencia fiscal? Es el precio del petróleo que necesita el Ecuador para poder cumplir con su política fiscal o con sus obligaciones, ¿sí? Para poder equilibrar su presupuesto, si quieren, o para poder cumplir con sus obligaciones, ¿sí? Actualmente, ¿alguien sabe cómo está el precio del petróleo?
bajó un poquito. Hasta ayer estaba por los 49, ¿sí? El crudo ecuatoriano es, les dije, un precio menor, pero el precio del crudo ecuatoriano que el Ecuador necesita actualmente para cumplir con sus obligaciones es de $78. La línea negra es el precio observado, es decir, el precio del petróleo que tenemos ahora, y la línea azul es el precio del petróleo que necesitamos para poder cubrir con nuestras obligaciones, ¿sí? Así que de modo profético necesitamos que por favor el precio del petróleo suba a $78. No sé cómo, pero necesitamos eso, ¿sí? Precio observado hoy. Los bonos, sí, sí. Esta no es proyección, es datos corte hasta 2018, 4 me parece que está. La proyección sí la tenemos, no la tengo aquí en el slide, pero la tenemos. Sí, ese es, ya va a topar después ese tema, es un, gracias René, es un muy buen tema. Pero está claro, precio del petróleo actualmente $45 por barril, lo que nosotros recibimos, lo que necesitamos, $78. ¿Ya? Y veamos qué pasa con el resto de países que también exportan petróleo. Venezuela necesita un precio del petróleo de 216. ¿Sí? ¿No? Curioso. Nigeria, Libia, Ecuador y el resto de países. ¿Sí? ¿Qué pueden notar de este gráfico? ¿O qué les llama la atención? Bueno, en los países árabes también, pero lo que llama la atención es que casi todos necesitan un precio del petróleo más alto que en lo que está ahora. Entonces, ese tema que les comenté al principio de la enfermedad holandesa no está tan errado si quieres, o algo de relación tiene. Si los países que exportan petróleo se acomodan a esa situación y terminan empeorando su posición fiscal. Pero claro, eso no en todos los países. ¿Sí? Hay otros países como ejemplo Chile, Noruega, que Chile por ejemplo exporta cobre. La idea es, para evitar estos problemas, ¿sí? Tener los fondos, que fue una discusión súper grande durante el gobierno pasado, si debemos o no debemos tener los fonditos. Incluso hasta modo de broma lo hacían el tema de los fonditos. Podemos hacer broma hasta que no nos llegue el golpe, ¿no? Los fonditos son importantes. Chile los tiene, Ecuador los tenía, ya no los tiene. Son importantes para amortiguar las épocas de caída del precio del petróleo. Como anécdota, hace poco más de un mes el expresidente Correa tuvo una entrevista con la Asociación Escuela de Economía de la Universidad Católica. Fue una entrevista, bueno, no fue presencial, fue por Skype. Tuvo como más de 6,000 visitas. Y al presidente Correa le hicieron una pregunta, al expresidente Correa le hicieron una pregunta que a mí me sorprendió bastante. Un estudiante le preguntó, ¿qué error asume usted que pudo haber tenido en el manejo económico de su gobierno? Me sorprendió su respuesta. ¿Qué respuesta hubiesen pensado ustedes que el expresidente les hubiese dado? Que todo salió muy bien. Evidentemente a los medios internacionales o nacionales les hubiese dicho que todo salió bien, pero quizás como estaba en un ambiente más relajado, le dijo, bueno, quizás si de algo me arrepiento es de no haber contratado un seguro petrolero. ¿Qué es un seguro petrolero? Piensen en un seguro del carro, un seguro de vida, un seguro contra incendios. Cuando el precio del petróleo cae, te compensan por esa pérdida que tú estás teniendo de ingreso por exportar petróleo, ¿sí? Y la justificación que dio fue que los ministros en ese entonces le habían convencido de que no, que era muy caro. Aunque bueno, la historia nos dice que más caro es... sí, más caro nos salió el golpe que el seguro. ¿Sí? Bueno, igual, lo mismo pasa con los carros, ¿no? Entonces, bueno, el error fue o viene por ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la importación de combustibles? La línea, esta barra gris, perdón, es la importación de combustibles, ¿sí? En millones de dólares. Como vemos, la importación de combustibles es bastante variable. ¿De qué depende esta importación de combustibles?
básicamente de la actividad económica que tenga el país. ¿Sí? Cuando la economía va bien, se importan más combustibles. Cuando la economía decrece, se importan menos combustibles. Fíjense en el año 2009. Todos se acordarán, el año 2009 fue un año de crisis. Hubo el contagio de la crisis subprime en Estados Unidos, el PIB acá en el Ecuador decreció, se importaron menos combustibles. La economía ecuatoriana se empezó a recuperar, se importó más combustibles. ¿Sí? Bueno, otro tema adicional es que cuando el precio del petróleo sube, el precio de los derivados también sube, así que también tenemos un efecto precio en el sentido de, si tenemos un precio del petróleo más alto, los derivados también tienen un precio más alto. ¿Sí? Ahora, del total de combustibles que importamos, ¿cuánto representa eso del total de importaciones? ¿Sí? En el año 2000, un 7% del total de todo lo que el país importaba eran combustibles. Actualmente, el 18% de lo que exporta el país son combustibles. ¿Sí? Y gran parte de ese 18% son subsidiados. ¿Sí? Ya vamos a entrar al tema de los subsidios después. Claro, claro. Pues que no son solo combustibles para vehículos, son... sí. Podríamos hacer el análisis, me resulta interesante. Ahora, como porcentaje del PIB, ¿sí? Del total de lo que importamos de combustibles es un 2% del PIB, ¿sí? Nuevamente la misma lógica de que depende esto de la actividad económica. Ahora, pero vamos a ver qué es lo que más se importa, ¿sí? La barra celeste son naftas o gasolinas, la barra negra es diésel y la blanca es el GLP. Como vemos, lo que más importamos, ¿sí? Es diésel. ¿Sí? El diésel que se usa para transporte, para las camionetas de seguramente algunos de nosotros. Y el segundo son las gasolinas y después el GLP. ¿Sí? Y luego hablaremos sobre las ideas que tenía el gobierno sobre recortar los subsidios. Ahora, ¿por qué son malos los subsidios? O este subsidio a los combustibles. ¿Por qué a mí me preocupa este subsidio a los combustibles? Primero, me preocupa porque el subsidio reciben todos, los que necesitan y los que no necesitan. ¿Sí? Muchos de nosotros somos subsidiados de gas, de diésel y de gasolina sin tener ninguna otra razón que nuestra cédula diga que vivimos en Ecuador. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que ese dinero se podría usar para otras cosas. ¿Sí? En vez de subsidiar ese dinero de los combustibles, una mejor idea quizás, no digo que esta sea la mejor idea, es simplemente una propuesta, ¿sí? Podemos darle ese dinero a las personas pobres. ¿Sí? En vez de gastar millones de dólares en subsidiar a gente que no necesita, mejor esa plata le damos a las personas pobres. ¿Qué pasaría si hiciéramos eso? Este es otro indicador que tenemos en el sitio web del RSM de la Universidad Católica. Los que quieran ver en detalle estos gráficos se pueden entrar al sitio web www.rsmpuse.com. ¿Sí? O en las redes sociales, en Twitter, @rsmpuse y en Facebook de igual manera. ¿Qué pasa? Fíjense, ¿cuántas personas saldrían de la pobreza si es que en vez de dar ese dinero que se va a subsidios, le diéramos ese subsidio a las personas pobres? ¿Sí? Y esto solo con el 30%. ¿Qué pasa si focalizáramos únicamente el 30% del subsidio de los combustibles importados? ¿Sí? Sacaríamos a 289,000 personas de la pobreza. Por ingreso, ojo, pobreza por ingresos. ¿Sí? Es decir, le damos el plata a la persona para que tenga más del umbral de pobreza por día y podría salir. ¿Sí? ¿Qué se requiere para esto? Voluntad política. Un poco fuerte la exposición que les hago, pero es para que entendamos que los subsidios son bastante ineficientes. Ahora, la lógica te dice que los subsidios tienen que ser focalizados y temporales. ¿Qué es focalizados? Que llegue a la persona que lo necesita. Y temporales, que solo tenga una temporalidad. La idea es que a futuro esta persona ya no necesite ese subsidio, sino que esa persona por sí sola pueda pagar el precio real de los combustibles. Aunque claro, las condiciones muchas veces no lo permiten. Pero
El, claro, pero ese es un subsidio a la producción, el que hace Estados Unidos. Subsidia la producción de maíz, de agricultura. Este es un subsidio al consumo. Sí, sí, son subsidios, pero son dos lógicas distintas, un subsidio a la producción y un subsidio al consumo. El subsidio a la producción, usted está generando empleo, usted está generando ingresos a las familias, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del subsidio acá a los combustibles, simplemente estamos si quieres, manteniendo, si quieres, incrementando la brecha entre ricos y pobres. Ese es un tema, ese es un tema, ese es un debate bastante interesante. Si las industrias necesitan o no necesitan el subsidio, en el caso del diésel. ¿Son competitivas por el subsidio o son competitivas porque hacen las cosas eficientemente? Y lo mismo podríamos hablar del caso estadounidense, ¿ah? Sí, sabemos. Sí, 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 desde luego. Desde luego. Pero dos cosas distintas, producción y consumo. Pero en todo caso, habría que debatir acá el subsidio no, no lo satanizamos, pero ¿cuál es el lado positivo? Yo no le encuentro ningún argumento positivo a que a espero que nadie aquí tenga camionetas, eh, que se pague $1 por diésel cuando el precio real está cercano a los $3. Ojo, no me refiero a personas, quizás aquellos que tienen una actividad productiva, vamos al caso del subsidio a la producción. Ok, está bien, pero para la persona que sale a pasear en su camioneta doble cabina diésel, me cuesta pensar en qué beneficio le da a la sociedad que esa persona pueda salir a dar un paseo en una camioneta que está siendo subsidiada en más de casi 3 veces del precio por galón de gasolina. Entonces, son temas a analizar o es un debate más fino, digamos, ¿sí? Ahora, vamos a ver cuál es el resultado global del sector público no financiero como porcentaje del PIB. ¿A qué me refiero con eso? Al resultado global me refiero a las diferencias entre gastos e ingresos que tiene el sector público no financiero. Este gráfico está desde el año 2008. Cuando esto está por debajo del cero, tenemos déficit. ¿Qué podemos ver? ¿Sí? La barra celeste es el déficit del sector público no financiero, la barra roja es el resultado, el déficit que tiene el gobierno central, la línea amarilla son el déficit de las empresas públicas. ¿Qué vemos? Todo el sector público no financiero se encuentra en déficit. Empresas públicas, gobierno central, ¿sí? Déficit. ¿Sí? Bueno, CNT es un caso aparte, ¿no? Está incluido ahí, pero ese es otro caso, ¿sí? Entonces, aquí quizás vamos a ver los datos de deuda que usted nos preguntaba previamente. No tengo los datos de la deuda privada. Pero bueno, ¿qué pasa con los ingresos petroleros y no petroleros? Veamos en este gráfico, ingresos petroleros y no petroleros. Nuevamente, lo que más financia al Estado en el Ecuador son los ingresos no petroleros, o si quieres, los tributos, ¿sí? Y esta es la participación de los ingresos del gobierno central. Tanto sector público no financiero, lado izquierdo, como gobierno central, lado derecho, todos dependen en mayor parte de los tributos. Pero ¿y por qué me pasé hablando antes del petróleo? Porque lo que pasa con el petróleo también depende de cuántos tributos se paguen al final del año. ¿Sí? Es toda la cadena del circuito que les contaba previamente. Si hay más precio del petróleo, el gobierno tiene más ingresos. Al gobierno tener más ingresos, gasta más en inversión, en capital, en sueldos y salarios, ¿sí? Eso hace que se vendan más bienes y servicios, se produzca más y eso hace que se tenga mayor recaudación de impuestos. Entonces, la catapulta, si quieres, de esta economía es el precio del petróleo. Ahora, vamos a la recaudación de impuestos, ¿sí? ¿Qué pasa con la recaudación de impuestos? El primer impuesto, ¿sí? Que tenemos la barra celeste es el impuesto a la renta. La amarilla es el IVA de operaciones internas. La línea un poco gris es el IVA de importaciones. La verde es el ISD. Y la que sigue el ICE. ¿Qué podemos notar aquí? El principal impuesto, lo que más financia al Ecuador, es el IVA, ¿sí? En segundo lugar, el impuesto a la renta.
Y el ISD, que no existía hasta el año 2008, se convirtió en el tercer impuesto que más recauda en el Ecuador. ¿Sí? Ahora, siempre me preguntan, ¿usted cree que el ISD debe desaparecer? ¿O está de acuerdo con el ISD? Les digo, no, no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo en que debe desaparecer. ¿Por qué? Ya nos acostumbramos al ISD. Es el tercer mayor recaudador de impuestos. Y en un contexto de déficit, no puedes eliminarte el tercero que más recauda. ¿Sí? Podrá ser un impuesto que no tenga sentido. Podemos discutir una hora sobre si el ISD es bueno o es malo. No importa. Es el tercer mayor impuesto, el tercer impuesto que más recauda en el Ecuador. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el gasto? Tenemos dos tipos de gastos del gobierno central, el gasto corriente y el gasto de capital. ¿Sí? Como vemos, a lo largo del tiempo el gasto ha ido creciendo. ¿Sí? Si vemos desde el año 2008 hasta el año 2018, el gasto ha ido creciendo. La mayor parte del gasto que tiene el gobierno es gasto corriente. ¿Sí? Lo mismo pasa con el gobierno central. Otra vez, panel izquierdo, sector público no financiero, panel derecho, gobierno central. Ahora, nuevamente, ¿qué pasa con el déficit? O con las necesidades de financiamiento. Seguramente el ministro que estuvo previamente ya les habló. El país necesita al año, tiene un hueco para cubrir más o menos de 9.000 millones de dólares. ¿Sí? Tiene que buscarse, sea con China, sea con emisión de bonos, sea con el FMI o con cualquier otro multilateral, tiene que cubrir esas necesidades de financiamiento para poder cubrir con sus obligaciones. Cuando hacen la proforma presupuestaria, existe un rubro en el que existe cuánta deuda se tiene que contraer. ¿Ya? Ahora, vamos a unas reglas fiscales. Fíjense, esta es la relación entre ingresos permanentes versus gastos no permanentes. ¿Qué son ingresos permanentes? Tributos, los que siempre están ahí. ¿Y qué son gastos permanentes? Gasto corriente, sueldos y salarios, lo que siempre tenemos que pagar. ¿Sí? Esta relación, para que sea sostenible, ¿sí? Tiene que ser mayor al 100%, es decir, mis impuestos me ayudan a pagar mi gasto corriente. ¿Sí? Vemos que aquí no viene el problema. El ingreso permanente o los tributos me ayudan a cubrir el gasto permanente, o si quieres, en otras palabras, los impuestos me ayudan a pagar el gasto corriente o sostienen el gasto corriente en más del 100%. No hay problema. Ahora, ¿qué pasa si es que le sumamos el subsidio a los combustibles? Si le sumamos el subsidio a los combustibles, vemos que ya no es 100%. ¿Sí? Tenemos un pequeño hueco. Ahora, ¿por dónde viene el verdadero hueco? Ingreso no permanente sobre gasto no permanente. ¿Qué es ingreso no permanente? Petróleo, con el gasto no permanente, es decir, gastos de inversión, gastos que solo se hacen en determinada ocasión. ¿Qué pasa aquí? Es menos del 100%. El petróleo no alcanza a cubrir el gasto no permanente. Ahí se origina el hueco. Aunque claro, si tuviéramos menor gasto corriente, el hueco sería menor, obviamente. ¿Sí? Ahora, otro indicador igualmente interesante es la relación entre ingresos no permanentes más desembolsos de deuda, es decir, lo que tenemos de precio lo que tenemos por exportación de petróleo más lo que viene de deuda, me ayuda a cubrir el gasto no permanente, es decir, petróleo más deuda, ¿me ayuda a cubrir lo no permanente? La respuesta es sí. Artificialmente, lo que ayuda a sostener esta economía son los desembolsos de deuda. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema con la deuda? Reciente noticia ayer, todos seguramente nos enteramos. Fuimos a una emisión de bonos de 1.000 millones a una tasa del 10.75. A futuro tendremos que hacer otra emisión. La pregunta es, ¿a qué tasa nos vamos a endeudar? La idea siempre es contraer una mejor deuda, una deuda barata para pagar la deuda cara. Es decir, necesitamos una deuda o un interés menor al 10.75 para poder repagar esa deuda cara. Lo preocupante sería que a futuro contratemos una deuda más cara del 10.75, ahí estaríamos reemplazando deuda cara por deuda más cara. ¿Sí? La idea es reemplazar por deuda más barata. Entonces, la deuda crea un círculo vicioso a futuro si es que no se toman las medidas correctas. Podemos seguir pagando intereses más altos a futuro y seguir trasladando la pelotita hacia afuera. ¿Sí? Si bien Julio José lo señalaba previamente, si bien no estamos en crisis, yo tengo otra idea. Sí, estoy de acuerdo con Julio José, no estamos en crisis ahora. Lo que creo es que estamos postergando la crisis. Estamos pasando la pelotita hacia adelante. ¿Sí? Seguramente este gobierno no va a pagar
¿Con las qué, perdón? Ese es un misterio. La preventa de petróleo, pensaba que me hablaba de las concesiones. ¿Qué pasó con las preventas? La que se trataba de hacer o las que se hicieron? Las que se hicieron estamos pagando. O sea, era otra forma de adquirir liquidez. ¿Sí? No ir a bonos, nos adelantaban el dinero y teníamos que a futuro pagarles petróleo. El problema es que, otra vez, es otra táctica de trasladar la pelotita hacia futuro. ¿Sí? Ahora, seguramente es lo que a ustedes les interesa. ¿Sí? ¿De qué dependen las asignaciones que van a tener ustedes como futuros autoridades? Vamos al artículo 192 del COTAD. ¿Cuál es el monto total a transferir? ¿Sí? Este dice: los gobiernos autónomos descentralizados participarán del 21% de ingresos permanentes, ¿sí?, impuestos, y del 10% de ingresos no permanentes del presupuesto general del Estado. ¿Cómo se distribuye esto? De ese 100% que vamos a tener entre ingresos permanentes y no permanentes, el 27% corresponde a consejos provinciales, 67% a municipios y distritos metropolitanos y el 6% a juntas parroquiales. ¿No? Y bueno, ¿cómo se distribuye entre las distintas ciudades? Bueno, como ustedes ya saben, todo depende de la densidad poblacional, el número de habitantes, las necesidades básicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay todo un criterio para asignar el presupuesto a cada entidad. ¿Sí? Pero ahora, veamos qué pasa con las transferencias que le hacen a los GATS con los ingresos petroleros. ¿Sí? Eso van a tener que tener en cuenta ustedes. La barra amarilla son las transferencias que se hacen a los GATS y la barra negra son los ingresos petroleros. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Cuando hay mayor precio del petróleo hay más transferencia a los GATS, cuando cae el precio del petróleo caen las transferencias a los GATS. ¿Sí? Entonces, el termómetro que va a determinar cuánto presupuesto van a tener ustedes a futuro como autoridades estará en gran parte marcado por qué pase con el precio del petróleo. ¿Sí? Y bueno, lo mismo podemos hacer con ingresos no petroleros. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los desembolsos de deuda que se hacen con lo que se aprueba en el presupuesto general del Estado? ¿Sí? Esta es una relación entre los desembolsos de deuda y los desembolsos que se aprueban en el presupuesto general del Estado. Cuando esto es mayor del 100%, quiere decir que se contrajo más deuda que la que estaba aprobada en el presupuesto. ¿Sí estamos claros? Cuando esta barra azul, supera la línea gris, quiere decir que se contrajo más deuda que la que estaba inicialmente pactada. ¿Qué vemos? Y esto a futuro podría seguirse complicando más. ¿Sí? Vamos a seguir contrayendo más deuda si es que no tomamos las medidas adecuadas. ¿Ya? Bueno, nuevamente, vamos otra vez, ¿cuál es el rol de los ingresos petroleros ahora con el déficit? La misma relación, a mayor ingresos petroleros, menor déficit, a menor ingreso petrolero, mayor déficit. ¿Sí? Ahora, ¿a qué tasa de interés nos endeudamos? ¿Sí? Esta la estamos comparando con la tasa LIBOR de 12 meses, que es una tasa referencial, con la tasa de interés implícita de la deuda. ¿Sí? En promedio, nos endeudamos al 7%, ¿sí?, cuando la tasa de interés implícita de una LIBOR está apenas cercano al 2%. Es decir, nos endeudamos bastante caro. Como anécdota, ayer salimos al mercado de bonos con una tasa del 10.75 por 1.000 millones y Colombia hace poco colocó 2.000 millones al 5%. La deuda que contraemos es bastante cara. Es ahí que el acuerdo con el FMI quizás no es una mala idea porque las tasas de interés son mucho más bajas. ¿Sí? Pero eso ya lo podemos discutir después. Ahora, ¿cómo se estructura la deuda pública? La gran parte de la deuda pública que tenemos es deuda pública externa y una pequeña parte de deuda pública interna. Lo mismo pasa con el gobierno central. Como bien saben, en el Código de Planificación de Finanzas Públicas existe un techo de la deuda que es del 40%, que evidentemente ya se sobrepasó. ¿Sí? La normativa te dice la deuda como relación al PIB debe ser no mayor al 40%. Como vemos, ya estamos por sobre el 40%.
¿sí? O ya estábamos, más bien dicho, hace rato por sobre el 40%, pero bien recordarán, existió un cambio metodológico que le dividieron en deuda consolidada y deuda agregada. ¿Cuál era la diferencia? Que la una contemplaba deuda interna y la otra no. ¿Sí? Al fin y al cabo las dos son deudas, las dos debemos pagar. Sea deuda interna que tenemos con el Banco Central, con el IES o con otras instituciones, igual se tiene que pagar. ¿Sí? No es que porque es interna nos podemos hacer de la vista gorda. Y la deuda externa evidentemente es lo que más nos preocupa. ¿Sí? Sobrepasamos el techo de la deuda y este no incluye, como bien mencionaba antes, ni preventas petroleras, ni certificados de depósitos, incluso podría ser mayor. Esto es lo que oficialmente el Ministerio de Finanzas nos dice. Contabilizando otras obligaciones, esta podría acercarse al 55% del PIB. ¿Sí? No es alarmante que sea el 55% del PIB. Hay países, por ejemplo Japón tiene por sobre el 100% la deuda del PIB, pero a Japón no le preocupa eso. ¿Por qué? Porque Japón tiene los ingresos para cubrir esa deuda. El problema de la deuda es cuando ésta se vuelve insostenible. ¿Qué es que se vuelve insostenible? Que a mediano y largo plazo no vamos a poder cubrir con esas obligaciones. ¿Sí? ¿Cómo medimos la insostenibilidad de la deuda? Este es nuestro indicador maestro del reporte de consistencia macroeconómica que le llamamos el indicador de Blanchard. ¿Qué me mide el indicador de Blanchard? ¿Cuán sostenible o insostenible es la deuda pública? Cuando este es positivo, la deuda es insostenible. Cuando es negativo, es sostenible. ¿Sí? ¿Qué vemos en el Ecuador? Que cada vez la insostenibilidad de la deuda es mayor. La deuda pública en el Ecuador es insostenible. En el mediano y largo plazo no vamos a poder cubrir con las obligaciones financieras. ¿Sí? Nos ha tardado 2 años en aceptar esta realidad. Vamos 2 años haciéndonos de la vista gorda, pero creo que por fin estamos conscientes que la deuda es insostenible. No podemos seguir a futuro contrayendo deuda más cara. ¿Sí? Tenemos que cumplir con esas obligaciones. Ahora, ¿en base a qué se explica este hueco? ¿Sí? Uno podría hacer un análisis puramente normativo. ¿Sí? En el año 2000, después de la dolarización, existió esta LORET. ¿Qué era la LORET? La Ley Orgánica de Regulación, Estabilidad y Transparencia Fiscal, que se hizo en el año 2000. Esta ley era buena porque tenía reglas claras para los hacedores de finanzas públicas. Para los que manejan los dineros públicos, esta ley les ponía reglamentos sobre cómo deben manejar la política fiscal. ¿Qué les decía? El gasto primario del gobierno central no podía incrementarse anualmente en más del 3,5%. ¿Qué es gasto primario? Gasto corriente, compras, sueldos, salarios, compras públicas. ¿Sí? No podía incrementarse de un año en otro, no más que en 3,5%. Les ponía una regla. Ustedes ya podrían ponerse sus reglas en sus consejos provinciales, si es que la ley los permite. El déficit resultante de cada ejercicio fiscal, sin tomar en cuenta los ingresos petroleros, el déficit fiscal debía disminuir en 0,2% del PIB cada año hasta llegar a 0. Eso decía la ley del 2000. ¿Se acuerdan el primer gráfico que les puse? Que ingresos y gastos iban más o menos a la par. Bueno, quizás porque existía la ley, o trataban de cumplir la ley. Y tercero, y este es súper interesante, tenía que haber una reducción permanente de la deuda pública hasta llegar al 40% del PIB. Así, pero no está tan mal, recién estábamos por 40% del PIB. Pero antes de dolarización, la deuda PIB en el Ecuador era casi cercana al 70%, 68% creo que fue, 68.8% fue el récord más alto. Entonces era una meta en esa época cuando se hizo la ley, llegar al 40%. En base a los esfuerzos que se hicieron hasta el año 2006-2007, la deuda llegó a unos niveles por debajo, se cumplió la meta de que sea el 40%. Y desde ahí, no sé cómo nos quedamos con ese artificio de que la deuda tiene que ser 40% del PIB. Fue un objetivo en el año 2000 y todavía seguimos pensando en el año 2000. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó después del 2008? Existieron cambios. Los recursos actuales y futuros de los fondos petroleros estaban sujetos a directrices presupuestarias del Ministerio de Finanzas, es decir, los dineros que había en estos fondos petroleros, etcétera, etcétera, como ya dijo Julio José previamente, pasaron al Ministerio de Finanzas. ¿Qué más pasó? Los gastos permanentes o corrientes podrían ser financiados únicamente con ingresos permanentes. Esta fue la única norma fiscal que se tiene en la legislación actual, lo que hablamos previamente, y que sí se cumple. ¿Recuerdan? Gastos permanentes o corrientes podrán ser financiados únicamente con ingresos permanentes.
Es decir, los impuestos tienen que pagar los sueldos y salarios y compras públicas, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Muchos gastos corrientes pasaron a llamarse gastos de infraestructura económica, financiera, social y talento humano. Es decir, muchos de los gastos de inversión que tenemos ahora, o denominados gastos de inversión, antes se llamaban gasto corriente, pero ahora gasto de capital también está camuflado, un montón de partidas que son gasto corriente, ¿sí? Y lo que hablamos previamente, existe una distinción entre deuda consolidada y deuda agregada. ¿Qué podemos rescatar de las dos leyes o qué análisis podemos hacer? Que la ley del 2000 quizás era mejor porque nos ponía metas claras o reglas macrofiscales de cómo debe manejarse los dineros públicos. Teníamos que el déficit fiscal tiene que reducirse y que la deuda tiene que estar en un límite establecido. En la legislación actual únicamente nos quedamos con el 40% que era una meta del año 2000. Ahora, volvamos al gráfico, ¿se acuerdan? Con la ley del año 2000, fíjense, con las siguientes legislaciones el hueco se empieza a ensanchar, ¿sí? Lo que ya vimos previamente. Ahora, la pregunta es cómo sobrellevar el déficit. Una experiencia ya tuvimos cuando se incrementó el IVA en 2 puntos a raíz del terremoto. Se deben incrementar más los impuestos de la tasa impositiva. ¿Debería subir el IVA? ¿Debería subir el impuesto a la renta? Ese es un análisis tributario bastante complejo, porque no sabemos si con mayor tasa vamos a recaudar más. Hay algunos economistas que incluso consideran que una mayor tasa de impuestos te genera una disminución en la recaudación, ¿sí? Para eso hay que hacer estudios tributarios que nos permitan determinar cuánto debería ser la tasa óptima de impuestos. ¿Qué es la tasa óptima? ¿Cuál es la tasa de impuestos que me otorga la mayor recaudación? ¿Sí? En principio, incrementar el IVA, con la experiencia del terremoto que tuvimos, obviamente era un contexto de crisis, pero uno esperaría que si recaudamos 1.000 millones, incrementamos en 2 puntos porcentuales, recaude 20 millones más, subiendo de 12 al 14. Y no fue así, se recaudó menos, ¿sí? La segunda, reducción del gasto. ¿Cuál es el problema en la reducción del gasto? Con esto no quiero justificar a las autoridades actuales, pero reducir el gasto es bastante difícil. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar un gráfico que me indica que el gasto es bastante inflexible. ¿Qué quiero decir que es bastante inflexible? Que no se puede deshacer de la noche a la mañana y que no puedo eliminar ese gasto de manera rápida. Lo contrario pasa con los ingresos. Recuerdan, cuando la economía va bien, los impuestos crecen, responden muy bien los impuestos a cómo se mueve la economía. Eso quiere decir que los impuestos son flexibles. Pero el gasto es bastante inflexible. No es que el día de mañana los impuestos caen, el precio del petróleo cae y yo puedo romper contratos con las empresas, yo puedo despedir a la gente. No puedo hacer eso. Me ocasiona un problema. No sé si está claro. El gasto es inflexible. No puedo eliminar el gasto, contraer el gasto de manera fácil. Tercero, focalización de subsidios. Cuarto, comprar deuda barata para pagar deuda cara. Evidentemente lo que se hizo ayer no va en ese sentido, ¿sí? Quizás el acuerdo con el fondo nos permite llegar a esta estructura. Quinto, y en esto es algo de lo que poco se ha hablado, una propuesta es la ampliación de la base tributaria. ¿Qué es la ampliación de la base tributaria? Que más sectores paguen impuestos, ¿sí? Las cifras que publicó el INEC hace 15 días, una semana atrás, nos publicó los datos de empleo a diciembre de 2018. ¿Qué fue lo que más me llamó a mí la atención de los datos de empleo que dio el INEC? Fue el incremento en la informalidad. Pasamos de diciembre de 2013, 40% de informalidad, actualmente 47% de informalidad. ¿Cuál es el problema con la informalidad? Primero, son empleos de personas que tienen bajo salario, no pagan impuestos, tienen poco acceso a capacitación y, como ya se mencionó previamente en la conferencia, no tienen acceso al crédito. ¿Cómo crecen si no tienen todas las condiciones? Una buena estrategia es que esas personas pasen a la informalidad. Esa es una tarea pendiente que tiene quizás el Servicio de Rentas Internas, cómo ampliar esta base tributaria absorbiendo a estas personas que están en la informalidad. ¿Sí? Eso es una gran, estamos perdiendo, imagínense, en 47% de las personas trabajan en el sector informal. No pagan impuestos, no pueden crecer. Es un nicho para crecimiento económico y para recaudación de impuestos. Y sexto, la calidad del gasto público, que recién en el último año nos hemos preocupado.
Previamente todos recordarán, lo único que nos importaba era cuánto gastábamos. Hasta habían comerciales en la televisión que nos decían que el gobierno ha gastado 4 veces más que los 4 gobiernos anteriores. No nos importa cuánto gastó, lo que me importa es cuán bueno fue ese gasto, en qué me sirvió ese gasto. Pude haber gastado poquito y haber hecho mucho. Pude haber gastado mucho y haber hecho poquito. O lo más factible, lo más óptimo es que todo ese gasto, ese bastante gasto que hemos tenido haya sido factible. Pero eso es un tema a analizarse, calidad del gasto público. Ahora, veamos qué pasa en el Ecuador. ¿Quiénes pagan impuestos en el Ecuador? Quizás está un poco pequeño el gráfico, pero en el lado izquierdo tenemos en el Ecuador, el 12% son impuestos directos y el 83% son impuestos indirectos. Perdón, estoy viendo mal. El 12% son personas naturales y el 88% son sociedades. Y aquí va el tema de la informalidad que les decía antes. Fíjense, los que más pagan impuestos en el Ecuador son las sociedades. Solo 12% son las personas. Obvio, tenemos 47% en la informalidad que no pagan impuestos. ¿Sí? ¿Por qué no pagan impuestos? Si fueran formales no pagarían impuestos, porque no superan la base imponible. Pero la idea no es que sigan en ese nicho, en ese trabajo poco calificado de bajos ingresos, sino que puedan acceder a un mejor empleo y puedan tributar. ¿Sí? Ese es el mundo óptimo. ¿Sí? ¿Qué pasa en países desarrollados? Por ejemplo, en promedio los países de la OCDE, son países desarrollados, pasa exactamente lo contrario. 69% son impuestos a sociedades y 31% a personas. No sé si se fijan. Tenemos se da la vuelta. ¿Ya? Ahora, en el Ecuador, ¿qué vemos? Impuestos directos y impuestos indirectos. Impuestos directos son aquellos que se tributan a la persona y los indirectos aquellos que se tributan a los bienes que las personas compran. ¿Sí? Aquí es casi mitad entre impuestos directos e indirectos. Impuestos directos, impuesto a la renta, impuestos indirectos, IVA, ICE, ISD y demás. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les decía que el gasto es inflexible? Fíjense en la última, luego paso a este gráfico. Fíjense en el gasto en personal, ojo, solo gasto en personal, en la proforma del año 2018. 37% en educación, 13% en defensa nacional, 17% en salud, hasta ahí vamos 63%. O 67%. Es totalmente inflexible. Yo no puedo de la noche a la mañana reducir el gasto en educación, defensa nacional y salud. Más del 60% está concentrado en rubros que yo no puedo recortar de la noche a la mañana, asuntos internos, judiciales y otros. ¿Sí? ¿Cuán alto es el gasto en remuneraciones del Ecuador comparado con otros países? En el Ecuador, más o menos como tamaño de la economía en promedio, es 9,2% del PIB. Mientras que en Colombia, por ejemplo, es apenas del 6% del PIB. Comparado con Colombia, Brasil, Uruguay y Chile, en Ecuador el gasto en remuneraciones es alto. ¿Sí? Evidentemente, Argentina nos gana. Ahora, ¿cuál es el problema? Vamos a estos indicadores que tenemos aquí. Gasto corriente sobre ingresos tributarios. Sueldo sobre ingresos tributarios. ¿Qué me dice sueldo sobre ingresos tributarios? ¿Sí? Que el 61,8% de los sueldos, ¿sí? El 61,8%, perdón, de los ingresos tributarios se va en sueldos. ¿Sí? De lo que yo recaudo, el 61% se va o se destina a sueldos. ¿Sí? Igual, lo mismo pasa con deuda. ¿Sí? 60% de la deuda, 60% de los ingresos tributarios irían a deuda. Ojo, no estoy diciendo que los ingresos vayan de esa manera, simplemente estoy haciendo una comparación entre estas cifras. Y ahora, ¿qué pasa con la mala asignación de subsidios? Del total de subsidios que se manejan en la proforma, 22% de subsidios a desarrollo social, 22% a seguridad social, y más de la mitad del total de subsidios que se tiene son subsidios a combustibles, de los cuales, como ya discutimos previamente, son ineficientes. ¿Sí? O si quieres, incluso inequitativos. En millones de dólares, como ya les mencioné previamente, que más pesa es el subsidio al diésel,
gas, extra, ecopaís, super y el diésel industrial. Primer esfuerzo que se hizo, atacamos casi a los más débiles, al super y a la extra. Los que más pesan son el gas, que ni se mencionó, y el diésel, ¿sí? Que no los hemos tocado hasta ahora. O lo quisimos tocar, pero se dio marcha atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué alternativas tenemos o qué nos depara futuro? Lo primero es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que espero se logre, porque como la experiencia nos dice, no podemos conseguir financiamiento más barato. En el mercado de bonos estamos penalizados, ¿sí? Un riesgo país bastante alto, que ese riesgo país, gran parte de ese riesgo país alto que tenemos ahora, es gracias a la mala estrategia que se tuvo en el año 2008 de declarar ilegítima los bonos y la deuda, y luego recomprar los bonos. Sí, fue una jugada, sí, muy mala, sí, porque la credibilidad bajó mucho, y ahora nos prestan a tasas altas. ¿Quién más nos presta? Petróleo. ¿Quién nos presta barato? El único que presta barato es el Fondo Monetario Internacional. Pero claro, tiene sus condicionamientos. ¿Cuáles son los condicionamientos que generalmente pone el fondo? A modo de broma, algunos dicen que FMI significa Fiscal Most Important, que se querría decir en español que el fiscal es lo más importante. ¿Qué es lo que le va a decir el bono? Baja el gasto y quizás sube los impuestos. Ajustar la cuenta, como bien nos dicen. ¿Qué más nos queda? No veo ninguna otra alternativa de conseguir financiamiento barato. Nadie nos va a prestar a tasas, porque el fondo te presta como caro al 4%. Argentina como caro, en el peor de los casos, claro, la deuda que tiene Argentina con el fondo son 50.000 millones, que va a una tasa de interés variable entre el 1,9 y el 4,3. Pero como caro tendríamos el 4%, versus el 10 que tenemos ahora es menos de la mitad de lo que podríamos conseguir como costo de la deuda. Bueno, esa es la presentación. No sé si tienen algunas preguntas, encantado.